Bienvenidos y bienvenidas al canal Aprende a investigar más allá del aula. Este vídeo es parte de la colección titulada Guía para hacer una revisión sistemática. Y en este vídeo, concretamente, nos centraremos en la elaboración de los diagramas de flujo siguiendo la declaración Prisma. Porque no basta solo con hacer bien una revisión sistemática, sino que también hay que demostrar cómo se ha hecho. Y ahí es donde entra en juego el diagrama de flujo. Soy David Roncero, uno de los profesores de la asignatura Métodos y Diseños de Investigación en Psicología en la Universidad Francisco de Vitoria. Y a lo largo de este vídeo vamos a comprender qué es un diagrama de flujo prisma y por qué es esencial para una revisión sistemática. Además, vamos a exponer las fases del diagrama prisma y cómo documentar cada etapa del proceso. Y por último, también vamos a identificar los distintos formatos del diagrama prisma y cuándo es necesario utilizar cada uno de ellos. El diagrama de flujo representa el flujo de información a través de las diferentes fases de una revisión sistemática. Sirve para mostrar de una forma clara y estructurada el proceso de búsqueda y selección de estudios, desde los registros iniciales encontrados hasta los estudios que finalmente van a ser incluidos. El diagrama de flujo, por tanto, es una pieza fundamental de la revisión sistemática, porque en, en- en principio permite visualizar cómo se seleccionaron los estudios, pero además permite verificar si se aplicaron los criterios de inclusión y de exclusión de una forma consistente. Por tanto, el diagrama de flujo aumenta la transparencia del proceso y facilita la replicabilidad del estudio. Para la creación de los diagramas de flujo vamos a utilizar como referencia la declaración Prisma 2020, que actualiza el modelo clásico de Prisma y además ofrece varias opciones de diagramas según el tipo de revisión que estemos haciendo. En el diagrama de flujo Prisma se documenta el proceso de búsqueda, cribado y selección de los artículos de una revisión, y este proceso se divide en tres fases. La primera es la fase de identificación. Aquí es donde se indican todos los registros que hemos encontrado en las bases de datos y en su caso también en otras fuentes, como pueden ser registros manuales o referencias cruzadas, por ejemplo. En esta fase también se eliminan los registros que estén duplicados. La segunda fase es la fase de selección y elegibilidad. En esta fase se hace un primer filtro, normalmente por título y resumen, descartando los registros que claramente no cumplen los criterios. Y después se evalúan los textos completos que han pasado el primer filtro y se revisa con más detalle si efectivamente cumplen o no cumplen con los criterios de inclusión y de exclusión. Finalmente, en la fase de inclusión se registran cuántos estudios cumplen con todos los requisitos para poder ser incluidos en la revisión final. Una vez entendido el proceso general que refleja el diagrama de flujo prisma, vamos a ver cómo se materializa esto en las diferentes plantillas que podemos utilizar. En la página prismastatement.org existen diferentes plantillas según el tipo de revisión, como vamos a ver a continuación. Si entramos en esta página web y pinchamos aquí en Prisma 2020 Flow Diagram, vemos cómo aparecen cuatro plantillas editables que se corresponden con los cuatro tipos de diagramas de flujo que vamos a ver a continuación. Y este primero, este es el diagrama básico. Es el más utilizado y se aplica cuando partimos de cero y cuando realizamos una búsqueda solo, únicamente en bases de datos bibliográficas. Bueno, este es el punto de partida para entender los modelos más complejos que vamos a ver después. Así que vamos a ver los componentes de este tipo de diagrama con un poquito más de detalle. Aquí en esta primera casilla se indica el número de registros hallados en las bases de datos. Y es importante aquí especificar cuántas bases de datos se consultaron, cuántos registros se encontraron en total y cuántos registros se encontraron en cada una de las bases. En esta misma fase también se incluyen los registros eliminados antes del cribado. Se eliminarán, en primer lugar, los registros que estén duplicados, es decir, aquellos que aparezcan o que hayan aparecido más de una vez en las diferentes bases de datos. Si se utilizan gestores bibliográficos, estos pueden detectar los duplicados y eliminarlos de una manera automática, aunque también sea apropiado y se requiera una revisión manual. Bueno, también se indicarán aquellos registros que se han eliminado por filtros automáticos o bueno, por otras razones que no encajan con las anteriores,
pues como por ejemplo una referencia mal registrada o que no se corresponde con un artículo real. Aquí en la fase de selección y elegibilidad se aplican ya los criterios de inclusión y de exclusión para determinar qué artículos van a formar parte de la revisión. Primero se revisan los títulos y los resúmenes normalmente y después se examinan ya los textos completos de aquellos documentos que pasan una primera criba. Así que vamos a ver las diferentes casillas que componen esta fase, el diagrama de flujo Prisma. A ver, en esta primera casilla se indica el número total de registros evaluados por título y resumen, es decir, aquellos que quedan tras eliminar los duplicados y otros registros que se han excluido en la fase anterior. Aquí en la segunda casilla se señalan cuántos registros se excluyeron tras la revisión por título y por resumen. En la tercera casilla, aquí se anotan los registros restantes que pasan a ser ya evaluados a texto completo. A continuación, pues se indica el número de artículos que no se pudieron recuperar a texto completo, que se buscaron pero que no se han podido recuperar por diversas razones. Y en esta casilla, aquí, está la casilla en la que se indican los informes ya que se han evaluado para su elegibilidad. Se consignan ya los documentos a los que sí se tuvo acceso completo y que van a ser evaluados en detalle a texto completo según los criterios establecidos. Y finalmente, aquí en esta casilla, que es la de informes excluidos, se detallan los artículos que fueron eliminados tras esta revisión final, pero aquí además hay que especificar las razones concretas por las que se les ha excluido. Y estas razones, pues evidentemente, tienen que ver con los criterios de inclusión y exclusión que se han establecido en el estudio previamente. Es muy importante que los números que aparecen en esta fase cuadren, encajen con los de las fases anteriores, porque si no pueden surgir incongruencias que al final lo que van a hacer es restar credibilidad al proceso. Finalmente llegamos aquí a la fase de inclusión y aquí se indica el número total de estudios que cumplen con los criterios y que van a ser incluidos en la revisión sistemática, ¿no? Así como también hay que indicar el número de informes que los documentan, porque eh, puede ocurrir que a veces en un mismo estudio puede estar descrito en artículos diferentes o hay artículos que pueden incluir pues varios estudios. Entonces, por eso, aunque estas dos cifras pues normalmente van a coincidir, pero en algunas ocasiones pues podrían diferir. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo de un diagrama de flujo y cómo se interpretaría. En este caso, pues imaginemos que se ha hecho una búsqueda en tres bases de datos, consiguiendo identificar un total de 988 registros, 345 en Scopus, 520 en Web of Science y 123 en PubMed. Como aquí se indica, se eliminan 175 registros por estar duplicados en esta base de datos. Después, pues nos quedarían 813 registros que vamos a cribar por título y resumen y se excluyen, según este diagrama, indica que se han excluido 740 que claramente no cumplían los criterios de inclusión y de exclusión. Quedarían, por tanto, pues un total de 73 registros restantes, ¿no? Y aquí se indica que dos de ellos no se pudieron encontrar a texto completo, por lo cual, pues al final quedan 71 registros que son los que se van a leer a texto completo. De estos 71 registros, pues se han excluido, según el diagrama, se excluyeron 45 por diferentes motivos. En este caso, 25 estudios que no se ajustarían a los criterios que se han establecido con respecto a la muestra y 20 que no cumplirían criterios establecidos con respecto a la metodología. Por lo tanto, al final se incluirían en la revisión 26 estudios. Bien, a continuación vamos a ver tres formatos de diagrama de flujo que incluyen la posibilidad de incorporar alguna información adicional. Este es el diagrama de flujo que incluye otras fuentes y se utiliza cuando se han complementado las bases de datos con otras fuentes adicionales, ¿no? Porque a veces pues no solo se recuperan estudios de bases de datos, sino también de otras fuentes, pues como literatura gris o la búsqueda manual de referencias. Y en estos casos se añade una subdivisión dentro de la fase de identificación para reflejar claramente de dónde proviene este grupo de registros que no vienen de las bases de datos.
Este siguiente es un diagrama de flujo que se utiliza para actualizaciones de revisiones que previamente han sido publicadas. Por tanto, se utiliza cuando la revisión sistemática actualiza una versión anterior, ¿no? Y en este caso, como se puede ver aquí, pues se añade una columna adicional para indicar qué registros provienen de la revisión anterior y cuáles son los nuevos, que serían todos estos. Y finalmente, pues hay un modelo para actualizaciones que además también incluyen otras fuentes, además de las bases de datos, que sería este modelo. Que, bueno, este modelo es útil si en la actualización que hemos realizado, pues también se ha explorado por literatura GRI, referencias manuales, otros informes que no estén indexados, ¿no? De tal manera que cada fuente se desglosa por separado en el diagrama. Bien, es importante elegir el tipo de diagrama adecuado según el diseño de revisión, pues para que el trabajo esté bien presentado, esté presentado de manera clara y rigurosa. Bien, como decíamos al principio, todas las plantillas se pueden descargar en formato editable en la página web oficial del proyecto Prisma, en prismastatement.org, donde podéis encontrar plantillas adaptadas para cada tipo de revisión. Pero además también se puede utilizar una aplicación online que es esta, que permite generar diagramas fácilmente y además descargarlos, pues bueno, en diferentes formatos. También sería útil reseñar que existen algunas herramientas como Covidence o como Ryan que pueden facilitar mucho las fases de cribado, evaluación y de selección de estudios. Porque, bueno, estas herramientas permiten organizar los registros, permiten aplicar filtros, permiten documentar cada decisión que se toma de una manera ordenada y además colaborativa entre los diferentes investigadores. Bueno, como se puede ver y decíamos al principio de este vídeo, el diagrama de flujo Prisma no solo organiza la información, sino que además garantiza la transparencia del proceso de selección y además facilita la replicabilidad de nuestras revisiones sistemáticas. Bueno, este vídeo forma parte de una colección de vídeos formativos enmarcado en un proyecto de innovación docente de la UFV que tienes a tu disposición en YouTube, junto con otras colecciones relacionadas también con la investigación. Así que te animamos a seguir investigando. Si te gustó este vídeo, dale a me gusta y cuéntanos tu experiencia contestando al QR adjunto, que no te va a llevar más de un minuto. Y bueno, con esto nos despedimos y nos esperamos en el siguiente vídeo de la colección.